Vamos con nuestra segunda reunión. Estamos con el nivel 1. Nuestro tema es el Espíritu Santo en el reino y en el exilio. Explicamos un poco la ubicación. El propósito es bueno que nos lo hagamos porque nos va a ayudar a entender cada vez mejor el tema y ponerlo en práctica. Así que pensemos cuál será nuestro propósito para esta semana. El objetivo, también ya lo hablamos, es para que no nos salgamos del tema, y el itinerario también nos ayuda a ver por dónde vamos caminando. El desarrollo del tema lo hicimos completamente y algunos pues también vieron el video. Vamos ahora con Evoquemos la vivencia. ¿Qué sabemos de la historia de Israel? Gracias al material, pues ya encontramos un poco acerca de la historia de los reyes y un poco del destierro o del exilio. Nos piden en la segunda pregunta o el segundo punto de Evoquemos la vivencia, nos piden una línea horizontal que representemos la historia de Israel. Eso lo va a hacer cada uno de nosotros dependiendo de cómo entendamos esa parte, y la vamos a compartir cuando tengamos nuestra próxima reunión. En la tercera dice en qué se parece o se diferencia la historia de Israel a nuestra historia personal y comunitaria. Pensemos un poco qué podemos comparar lo personal y lo comunitario con la vida y todo lo que le sucedió a Israel. Nos va a resultar un poco complicado tal vez, porque es pura historia, fechas y todo. Vamos a tratar de dar menos fechas y tratar de entender más el por qué y el para qué de esos sucesos. La pregunta 1 que siempre tenemos en la iluminación bíblica es el nombre del autor del libro, la fecha de redacción y su importancia. Todo eso lo podemos encontrar en nuestro libro rojo en la página 171. Recordemos que estamos meditando 2 de Samuel 7:16 y 2 de Crónica 36 del 1 al 21. 2 de Samuel, con el capítulo 7, el versículo 16 nos dice: tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será estable para siempre. La lectura que tenemos es la de 2 de Crónica 36, del 1 al 21. Ahí nos narra un poquito el reinado de Joacás, el reinado de Joaquín, el reinado y deportación de Jeconías, el reinado de Sedecías, que fue el último, y la deportación a Babilonia. Eso nos habla esos 21 versículos del capítulo 36, que son el complemento de la 2 de Samuel 7:16. Las bíblicas nos hablan que por el mal comportamiento de los reyes, del pueblo, de los ministros, no se cumple lo que se ha ofrecido en Samuel 7:16. Con las preguntas que nos tiene nuestro libro, la 3, la 4 y la 5, tendremos que tener a la mano nuestra Biblia y empezar a conocerla. Si la conocemos, pues nos va a resultar un poco más fácil. Aunque la Biblia latino, que es la que tenemos la mayoría, no tiene mucha información de ese tipo, pero vamos a tratar de encontrarla. Latino, dependiendo de la edición y todas esas cosas, todas tienen un índice evangélico. A veces está al principio, a veces al final. Lo mismo, tienen una enseñanza bíblica. Algunos lo tienen al principio y otros al final. Entonces tendríamos que buscar una sección que se llama Resumen y fechas de la historia
sagrada. Ahí vamos a poder encontrar algo de lo que nos piden ahí. Una Biblia que tiene mucha información y de una forma muy atractiva es la Biblia de los jóvenes. La Biblia católica de los jóvenes tiene la mayoría de esa información. Así que el que pueda, pues esa es una Biblia que nos ayudaría en esos temas. Pregunta 3, solamente tenemos a Samuel, que fue el último juez, fue profeta y fue sacerdote, y luego viene Saúl, luego viene David, que unifica todas las tribus, y luego Salomón. Son los dos reyes que tuvieron un solo reino. Después de Salomón, allá por el 931, se divide en el reino del Judá, que es del sur, y el reino del norte, que es Israel. Allí es donde se nos comienza un poco a complicar cuando leemos la Biblia. Entonces, para eso necesitamos ese árbol genealógico que ahí nos pide. De la Biblia latino, que dice resumen y fecha de la historia sagrada, nos va a ayudar a responder la número 4. 2, 3, 4 y 5 tienen un pie de página. Busquémoslo. Si no nos ayuda mucho, pues el sábado podemos consultar exactamente para entender cómo están las respuestas de estas preguntas. El autor de Crónicas se propone a los lectores a mantenerse fieles al pacto de la alianza concluido entre Dios y David. Como condición indispensable para pertenecer a esta comunidad davídica, se requiere fidelidad a Yahvé. Dios mantendrá en pie todas las promesas, a condición de que su pueblo se someta a sus preceptos y mandamientos, tal como está escrito en la ley de Moisés. A Dios se le debe el culto digno en el santuario de Jerusalén. Alejarse del templo equivale a apostatar de Dios. Esa es como el mensaje o la doctrina religiosa que tiene el escritor de Crónicas. La primera parte nos habla de los reyes de Judá, de los problemas con el establecimiento en la tierra, y en la segunda parte pues se extiende largamente en los reinados de David y Salomón y mandamientos, tal como está escrito en la ley de Moisés. A Dios se le debe el culto digno en el santuario de Jerusalén. Alejarse del templo equivale a apostatar de Dios. Esa es como el mensaje o la doctrina religiosa que tiene el escritor de Crónicas. La primera parte nos habla de los reyes de Judá, de los problemas con el establecimiento en la tierra, y en la segunda parte pues se extiende largamente en los reinados de David y Salomón. Pues se extiende largamente en los reinados de David y Salomón.